La Virgen María en el reino de la divina voluntad. 25º día. Oración inicial. Madre querida, renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Sumérgeme en esos tus mares de amor, de dolor y de virtud que por nosotros has merecido. Madre, haz de mí otro Jesús. Haz que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique, inflame y santifique todo mi ser. Madre y Reina mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en este 25º día, entramos a estudiar, a meditar este momento de la vida de nuestra Madre en Nazaret. Nazaret se hace símbolo y realidad de ese reino del fiat divino. Allí Jesús vivió su vida oculta. Nazaret, esa casita, esa familia de Nazaret, es la depositaria, la fuente y el canal perenne de los bienes de Jesús. Ya vamos a comprender por qué se le llama fuente y canal perenne, o sea, permanente, de esos bienes de Jesús. Entonces, hoy nuestra meditación está centrada en la vida de la Sagrada Familia en Nazaret. El alma a su reina. Dulce Madre, aquí estoy de nuevo junto a tu regazo materno, donde te encuentro en compañía del niño Jesús. Y tú, acariciándolo, le cuentas tu historia de amor, y Jesús te cuenta la suya. Oh, qué bello es encontrar a Jesús y a su madre que se hablan mutuamente. Y es tanto el ardor de su amor que perdiendo el habla entran en éxtasis, extasiados la madre en el hijo y el hijo en la madre. Madre Santa, no me hagas a un lado, tenme junto a ti, para que escuchándote aprenda a amarte a ti y a Jesús, y aprenda a hacer siempre la santísima voluntad de Dios. En este párrafo podemos entender perfectamente cómo fue la vida de la Virgen y de Jesús en Nazaret. Vivían en un
éxtasis de amor. Porque Jesús nada hizo que primero no lo depositara en su madre. Y la Virgen nada hacía que no lo tomara directamente de esa voluntad divina de Jesús. Tal vez en nuestro pensamiento no alcanzamos, tal vez no, es seguro, no alcanzamos a comprender esta realidad, esta unión, esta inseparabilidad, esta intercomunicación permanente entre la madre y el hijo. Y de llegar a un momento en que ya sin palabras se comunicaban mutuamente en un éxtasis de amor. Es que vivieron una vida de cielo en Nazaret. Una vida de cielo, de ese cielo en la tierra que el mundo desconocía. Ni los vecinos, ni los que llegaban a pedirle sus servicios a San José y a Jesús en la carpintería, o los que llegaban tal vez a compartir algo o a solicitar algún favor de la Virgen, nunca llegaron a percibir en lo más mínimo esa vida de cielo que había en Nazaret. Seguramente los miraban muy buenos, amables, generosos, pero no más. Como nos dice la Virgen en otra de sus lecciones anteriores, que ella hacía como el mar, que todo lo escondía en sus aguas, en su alma, para que exteriormente no se viera nada. De pronto, la virtud, pero expresada de una manera tan sencilla, tan simple, que no alcanzaban a percibir su grandeza. Pero fue una vida de cielo. Y por eso Jesús nos invita a permanecer con ellos en Nazaret. Desde el volumen 1, le invita a Luisa y con ella a nosotros que hagamos como hacían ellos en Nazaret, que vivamos como vivían ellos en Nazaret, que solo la boca se abría para hablar cosas santas. Así quiere que seamos nosotros. Por eso Nazaret tiene que ser nuestro, dijéramos, modelo, el punto de referencia en el cual nos tenemos que mirar para vivir este reino en lo ordinario de cada día, en las circunstancias que se nos presenten, pero llevando en nuestro interior la certeza de esa compañía permanente de la Virgen y de Jesús. Por eso le decimos, tenme junto a ti, para que escuchándote aprenda a amarte a ti y a Jesús, y aprenda de ustedes a hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Lección de la Reina del Cielo. Oh, cómo te esperaba, hija mía, para continuar mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía cada día más en mí. Tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret era un paraíso para tu mamá, para nuestro amado y dulce Jesús y para San José. Mi querido hijo, siendo Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en su pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías, de bellezas infinitas.
es Dios, ¿no? Y yo poseía por gracia la divina voluntad. Y por supuesto, al poseer la divina voluntad por gracia, pues poseía todo lo que la divina voluntad es. Santidad, alegría, belleza, bondad. Y aunque no podía abrazar la inmensidad como mi amado Jesús, pues Él era Dios y hombre, y yo era siempre una criatura finita, no obstante, el fiat divino me llenó tanto que formó en mí sus mares de luz, de santidad, de amor, de belleza y de felicidad. Era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer una voluntad divina que salía de nosotros. Y San José quedaba eclipsado, inundado, y vivía de nuestros reflejos. La Virgen mantuvo siempre muy clara su verdad. Era criatura. Y por encima de todos los dones con que Dios la enriqueció, por encima de la altura a la que Dios la elevó, que quedó reina de los ángeles y de toda la humanidad, en razón a Dios, ella seguía siendo nada. Era una criatura. Nunca con la inmensidad de un Dios, no. Su hijo era Dios. Y ella, con todo lo que Dios le dio, nunca lo iba a igualar. Siempre estaba por debajo de él. Sabía que era una criatura finita, sin dejar de reconocer las grandezas con que Dios la enriqueció. Es la conciencia de la verdad, en la que nosotros debemos permanecer, quiénes somos, porque de ahí brota la verdadera humildad. Porque por más dones que Dios le dé a una criatura, no deja de ser criatura y de ser nada, porque los dones son de Dios, no son de la criatura. Dios se los da, ella no los obtiene por sí misma. Y San José, por supuesto, que a él llegaban los reflejos de esa divinidad de su hijo y de esa grandeza de su esposa. Y participaba de esa vida de cielo. Hija querida, continúa la Virgen, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad, en pleno vigor. El reino estaba establecido en Jesús, en todos sus actos, como Dios. Y también como hombre, porque como hombre tomó una voluntad humana para dejar reinar sobre ella la divina voluntad. En nuestra Santísima Madre, cada pequeño acto nuestro, dice ella, cada pequeño acto nuestro, es decir, el trabajo, el encender el fuego, el preparar el alimento, el tomar agua, el prender el fuego, el raspar una madera, el clavar, todo estaba animado por la voluntad suprema y formado sobre la solidez de la santidad del amor más puro. Porque todos eran actos divinos. Y cuando es la voluntad de Dios la que actúa,
todo adquiere un valor inmenso, todo. Puede ser el tomar agua, puede ser el parpadear, el rascarse, el movimiento de una mano. Todo adquiere un valor inmenso porque son los actos de una voluntad divina reinante en la criatura. Así que desde el más pequeño hasta el más grande de nuestros actos, emanaban alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas. Y nosotros quedábamos tan inundados que nos sentíamos bañados por una lluvia torrencial de alegrías y de gozos indescriptibles. Por eso el alma que vive en la divina voluntad, uno de los signos de que el alma vive en la divina voluntad, es ese gozo permanente del que ella queda inundada por las acciones de la voluntad de Dios en ella, porque de esa voluntad divina actuante en la criatura siempre emanan mares y torrentes de alegría, de gozos indescriptibles. No se concibe un alma que vive en la divina voluntad que esté llena de tristeza, de pesadumbre, de temores, de nostalgias, no. Porque entonces no reina la voluntad de Dios. La voluntad de Dios emana alegría, de ella se desprende alegría, gozo. Eso es el cielo. El cielo es una felicidad inmensa que se experimenta. Y el alma que vive en la voluntad de Dios tiene que experimentar eso, de lo contrario no es real que vive en la voluntad de Dios. Hija mía, dice la Virgen, tú debes saber que la divina voluntad posee por naturaleza la fuente de toda alegría, por naturaleza. Y cuando reina en la criatura, se complace comunicándole a cada uno de sus actos el acto nuevo y continuo de sus alegrías y de su felicidad. Importante esto. Cuando reina en la criatura, esa voluntad divina le comunica a la criatura en cada uno de sus actos el acto nuevo. Siempre es nuevo. La voluntad de Dios nunca se repite. Su acto siempre es nuevo y continuo. No a ratos sí y a ratos no. No, es un acto nuevo y continuo de sus alegrías y de su felicidad. La voluntad de Dios por sí misma es alegría y felicidad. Cuando reina en la criatura, eso es lo que le comunica. De una manera nueva y continua, alegría y felicidad. Luego, ¿qué va a experimentar la criatura? Alegría y felicidad. Así sea en las cosas que al mundo le puedan parecer más terribles. El alma interiormente disfruta de alegría y felicidad. Por eso la Virgen, cuando vivió esos momentos tan fuertes de la pasión, el ver el dolor de su hijo, ella experimentó esas dos corrientes paralelas en su corazón. La corriente del dolor que tenía que vivir, porque tenía que vivir ese dolor como corredentora, experimentar en sí misma el dolor de todas las criaturas, por la muerte de su hijo, por la forma como lo trataban. Ella vivió ese dolor, pero al mismo tiempo era inundada por un mar de alegría, de gozo, de saber el fruto
de esos sufrimientos, experimentar el gozo de la esperanza de la resurrección de su Hijo y de la salvación del mundo entero. Dice la Virgen, oh, qué felices éramos. Todo era paz, suma unión. Nos sentíamos honrados de obedecernos el uno al otro. Incluso mi querido hijo quería ser mandado en los pequeños quehaceres, tanto por mí como por el querido San José. Un signo o una manifestación, pudiéramos decir así, o el termómetro de la soberbia en el alma, es que no le guste que lo manden. Ni que lo manden, ni que lo corrijan. Cuando se experimenta rechazo a lo que es recibir una orden o una corrección, ya eso es un signo de soberbia, de cómo la soberbia todavía está fuerte en tu corazón. Por el contrario, el sentir gusto al obedecer, el preferir obedecer que mandar, ya eso es un signo de humildad. Y eso lo experimentaron Jesús siendo Dios, hombre, la Virgen y San José. Ambos se sentían complacidos, honrados de obedecer, de recibir las órdenes de los demás. Jesús quería ser mandado en los pequeños quehaceres, tanto por San José como por la Virgen. No era el que decía, no, ya yo sé eso, tranquilo, ya yo lo sé, no te preocupes, ya yo lo sé. Por supuesto que lo sabía, tenía la sabiduría divina, pero no. Se dejaba indicar, se dejaba que le enseñaran y que lo mandaran. Es una gran lección la que nos da esta familia de Nazaret, sobre todo cuando ya somos bien adultos, cuando ya tenemos gran experiencia de las cosas y viene una persona a indicarnos cómo se hace si ya nosotros sabemos cómo se hace. Ahora, la humildad es algo interior, porque yo puedo que exteriormente no diga nada, me quede callado, pero interiormente estoy sintiendo la incomodidad, o interiormente estoy rechazando ese acto. Aquí lo importante es que interiormente yo me sienta honrado de ser mandado, de ser corregido, y lo quiera. Por eso Jesús, cuando nos habla de la humildad, ¿qué nos dice? Si quieres ser humilde, tienes que amar el ser humillada, el ser despreciada, amar, desearlo. Entonces, cuando lo deseemos, Él podrá vestirnos, dice, con la bella vestidura de mi humildad, porque tiene que ser algo interior. La humildad es algo que está en tu corazón, esa certeza de nuestra nada. Por eso este párrafo es bien importante. ¿Cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas? Nos estaba dando lecciones de humildad y alcanzando para nosotros esa vida de humildad, de sencillez, de obediencia. Ahora, hija querida, escúchame, dice la Virgen. En esta casa de Nazaret se formó en tu mamá y en la humanidad de mi Hijo el reino de la divina voluntad.
dice la Virgen, se formó en la humanidad de mi Hijo, porque ya en la divinidad ese reino estaba, es Dios. Es en la humanidad de Jesús donde se formó ese reino, para donarlo a la familia humana cuando se dispusieran a recibir el bien de este reino. Mi Hijo era rey y yo reina. Sin embargo, éramos reyes sin un pueblo. Nuestro reino bien podía abarcar a todos y darle vida a todos. Sin embargo, estaba desierto, pues era necesario que primero viniera la redención, para preparar y disponer al hombre a venir a este reino tan santo. Y era necesaria la redención porque la humanidad estaba enferma, el cielo estaba cerrado, la humanidad estaba en poder del demonio. Jesús tenía primero que arrancarnos del poder del mal y de la muerte con su muerte y su resurrección. Por eso era preciso primero la redención. Pero ya el reino de la voluntad de Dios ya estaba en la tierra, en Jesús y en María. Pero ellos eran reyes sin pueblo, ya llegaría el momento de formar ese pueblo. Mucho más, dice la Virgen, que siendo poseído por mí y por mi Hijo, que pertenecíamos, según el orden humano, a la familia humana, y en virtud del fiat divino y del Verbo encarnado a la familia divina, las criaturas recibían el derecho de entrar en este reino. Y la divinidad, cediendo sus derechos, dejaba las puertas abiertas para quien quisiera entrar. Ahí ya empezó a formarse este reino. Por eso Jesús en el Evangelio dice, el reino de Dios está entre vosotros. Ha llegado el reino de Dios, que estaba en él y que estaba en la Virgen. Y por eso se habla del Evangelio del reino, la buena nueva del reino. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para prepararles el reino de la divina voluntad a las criaturas. 30 años de vida oculta. 30 años en que en cada acto de Jesús y en cada acto de María, por pequeño que fuera, estaba reinando la divina voluntad. Y como en cada acto de ellos abrazaban el acto de todos nosotros, ya ellos habían alcanzado para nosotros este reino. Esta es la razón por la que quiero darte a conocer lo que hizo en mí el Fiat Supremo, para que, olvidándote de tu voluntad y dándole la mano a tu madre, ella te pueda conducir a los bienes que con tanto amor te he preparado. ¿Cuáles son esos bienes? Los bienes del reino. Dime, hija de mi corazón, ¿nos complacerás a mi querido hijo y a mí, que con tanto amor te esperábamos en este reino tan santo, para que vivas junto con nosotros y vivas enteramente de voluntad divina? ¿A qué nos llama la Virgen? A vivir junto con ellos y a vivir totalmente de voluntad divina. Esa es la invitación que nos hace. Ya nuestra vida, todita, la vivieron ellos en Nazaret. Toda nuestra vida. Y la vivieron en modo divino. Ya nuestra vida en modo divino fue vivida por Jesús y por la Virgen. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Por qué nos tenemos que vivir junto con ellos, conectado con ellos para poder recibir eso que ya ellos ganaron para nosotros? Querida hija mía, escucha otro exceso de amor que mi amado Jesús me donó en esta casa de Nazaret.
Él me hizo depositaria de toda su vida. Cuando Dios hace una obra, no la deja suspendida o en el vacío, sino que busca siempre una criatura donde poder encerrar y apoyar toda su obra, pues de lo contrario, correría el peligro de que Dios expusiera sus obras a la inutilidad, lo que no puede ser. Por eso es que mi amado Hijo depositaba en mí sus obras, sus palabras, sus penas, sus milagros, sus enseñanzas, todo. Hasta sus respiros depositaba en su mamá. Retirándonos a nuestra habitación, él tomaba la palabra y con una dulzura extraordinaria me narraba todos los evangelios que debía predicar al pueblo, los sacramentos que debía instituir. Todo me confió. Y depositando todo en mí, me constituía canal y fuente perenne, porque de mí debía salir su vida, todos sus bienes a beneficio de todas las criaturas. Hizo de la Virgen la fuente de todo lo que Él es y quería darnos a nosotros. No nos lo quiso dar directamente, todo lo depositó en su mamá, para que de ella viniera a nosotros. Por eso la Virgen, el fiat redentor, está en María. Y todas las gracias de ese fiat redentor nos llegan a nosotros a través de la Virgen. Tienen el sello de su fiat, porque Jesús lo quiso así. Depositó en ella todo. Antes de que Él fuera a esparcir sus enseñanzas al pueblo, las dejaba en su madre. Todas sus obras quedaron depositadas en la Virgen, porque en la Virgen Él encontró toda la correspondencia que Él merecía recibir, para que sus obras no quedaran en la inutilidad. Sabía que en la Virgen encontraba la correspondencia perfecta. Y como ella le correspondía a nombre de todos nosotros, porque nunca le correspondió a nombre propio, sino a nombre de todos, Jesús en ella recibió la correspondencia que merecía por sus obras en nombre de todos nosotros. Oh, dice la Virgen, qué rica y feliz me sentía al sentir que mi amado Hijo Jesús depositaba en mí todo lo que hacía. La divina voluntad que reinaba en mí me daba el espacio para poder recibirlo todo. Y Jesús recibía de parte de su madre la correspondencia del amor, de la gloria por la gran obra de la redención. ¿Qué cosa no recibí de Dios por no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la suya? Todo. Hasta la misma vida de mi Hijo estaba a mi disposición. Y mientras era siempre mía, podía bilocarla para dársela a quien me la pidiera con amor. Miren, bilocarla, dársela a quien me la pidiera con amor. ¿Queremos poseer la vida de Jesús? ¿Quién nos la va a dar? La Madre. Pero hay que pedírsela con amor. Y ahora, hija mía, unas palabras para ti. Vamos a escucharlas con atención, porque son directamente para nosotros. Si te decides a hacer siempre la divina voluntad y jamás la tuya, viviendo en ella, yo, tu madre, depositaré todos los bienes de mi Hijo en tu alma. ¡Qué promesa! Si nos decidimos hacer siempre la divina voluntad y vivir en ella,
la Virgen depositará en nosotros todos los bienes de Jesús. Oh, qué afortunada te sentirás. Tendrás a tu disposición una vida divina que te dará todo. Y yo, como verdadera madre tuya, cuidaré que esta vida divina crezca en ti y forme el reino de la divina voluntad en tu alma. ¿Podemos desear algo más? Aquí está todo. Nos va a dar una vida divina y no solo nos la va a dar, nos la va a cuidar, nos la va a alimentar para que crezca en nosotros. La Virgen nos ofrece todo. ¿Qué nos pide a cambio? Decisión firme de hacer siempre la voluntad de Dios y vivir en ella. Bueno, dispongámonos para poder recibir lo más grande que la Virgen nos está ofreciendo. En el volumen 11 de agosto 14 de 1912 nos dice Jesús: la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien que con esa vida, después de la pasión. Los mayores bienes después de la pasión nos lo dio Jesús con su vida oculta. ¿Y por qué los hombres no la valorizan? Porque no es casi ni conocida. No se piensa en ella. Abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria: el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender el fuego, el barrer, el cepillar la madera. Todos estos actos que nadie puede dejar de hacer. Aún las necesidades fisiológicas también las vivió Jesús. Yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aún la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. Esto es importantísimo, este último párrafo. Jesús, cada acto nuestro lo cortejó, o sea, lo rodeó, se puso al lado de cada acto nuestro y lo rodeó con mérito divino. Le dio un precio infinito porque Él lo unió a su acto. Como Él lo hizo con una voluntad divina, esos actos adquirieron precio divino y ese precio divino Él lo ganó para nosotros. De manera que cuando Jesús tomaba agua, reunió en su acto el tomar agua de todos nosotros. Y a ese acto le ganó un precio divino. De manera que cuando nosotros realicemos ese acto, ya ese acto tiene un precio divino, pero ese precio yo lo adquiero si uno mi voluntad a la de Jesús, si ese acto lo hago con la voluntad de Jesús. Si no lo hago con la voluntad de Jesús, sino solo con mi voluntad, no adquiere precio divino. Tenemos que recordar esto porque Jesús unió nuestros actos a los de Él.
Pero ¿qué nos toca a nosotros ahora? Unir nuestros actos a los de Jesús para adquirir ese precio divino que Él ganó. Cuando unimos nuestros actos a los de Jesús, entramos en la vida de Nazaret, porque allí fue donde Jesús rehizo de manera oculta, en su vida oculta, rehizo toda nuestra vida interior. Allí en Nazaret. ¿Cuál es mi vida interior? Esta, la unión de mis actos a los de la voluntad divina. La unión de mi voluntad a la de Jesús, eso es vida interior, porque es un acto de fe. Y esa es la vida interior que Jesús ganó para mí. Por eso vivir en la divina voluntad es vida interior. Es vivir por dentro. Es santidad divina. Externamente no tiene nada de especial. Son los actos de cada día. Él lo dice en otra parte, no se trata de que dejes de hacer lo que estás haciendo, no. Vivir en la voluntad de Dios no requiere que dejes de hacer lo que estás haciendo. Es hacer lo que estás haciendo con una voluntad divina. Lo que cambia es la voluntad con que lo haces, la vida interior con la que acompañas ese acto. En el volumen 23 de marzo 11 de 1928 nos dice: hija mía, toda mi vida oculta, y que fue tan prolongada, fueron 30 años, no fue otra cosa que el llamamiento del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos, y los quise hacer junto con mi mamá. La quise siempre junto en mi vida oculta para formar este reino. Dos personas habían destruido este reino de mi fiat divino, Adán y Eva. Otras dos, yo y la soberana reina, debíamos rehacerlo en esta vida oculta de 30 años. Primero pensé en el reino de mi voluntad y después, con la pequeña vida pública de apenas 3 años, pensé en la redención. Los 30 años de vida oculta fueron vividos para ganar para nosotros el reino de la divina voluntad. 30 años. Y los 3 años fueron dedicados a la redención. Los 3 años de vida pública. Mientras que al formar el reino de mi fiat divino, tuve conmigo siempre junto a la mamá celestial, en la vida pública no la tuve. Al menos su presencia corporal. Claro, porque espiritualmente nunca se separaron. Porque para el reino de mi fiat me constituía yo rey y a la Virgen reina. Para ser primero yo y después ella el fundamento del reino destruido por la voluntad humana. Por eso, para vivir en este reino de la divina voluntad, tenemos que ser inseparables de Jesús y de la Virgen María. Este reino no se puede formar sin ellos dos, siendo ellos dos inseparables, y aquí lo dice Jesús. Él formó este reino junto con su mamá. San José vivía de los reflejos, pero eran Jesús y María quienes formaron este reino para nosotros. Por eso no podemos pretender vivir el reino de la divina voluntad separados de ellos. Nos habla de Jesús de algo muy bello,
y que resume los anteriores capítulos, tanto del volumen 11 como el volumen 23, y lo que nos enseñó en este día 25 de que vivía la Sagrada Familia en la casa de Nazaret. Vamos a leerlo y a meditarlo muy bien porque es hermoso. Dice: hija mía, cierto que en esta casa de Nazaret reinaba mi voluntad divina, como en el cielo, así en la tierra. O sea, en la casa de Nazaret, allí se vivió el cielo en la tierra. Esa casa era un cielo. Yo y mi mamá celestial no conocíamos otra voluntad. San José vivía a los reflejos de la nuestra. Pero yo era como un rey sin pueblo, aislado, sin séquito, sin ejército. Mi mamá, como reina, no tenía prole, porque no estaba rodeada por otros hijos dignos de ella, a los cuales podría confiar su corona de reina, para tener su estirpe de sus nobles hijos, todos reyes y reinas. Estaban solos, eran reyes, pero sin pueblo. Y si pueblo se puede llamar, aquellos que me rodeaban era un pueblo enfermo. Todos los que los rodeaban a ellos, los vecinos, los clientes de San José y de Jesús en la carpintería, era un pueblo enfermo porque no estaba redimido. Espiritualmente eran cojos, sordos, mudos, paralíticos. Así que las curaciones que Jesús hizo del cuerpo expresaban los males que tenían las almas, porque la redención llegó como medicina. Y los milagros que hizo Jesús eran un símbolo de lo que Él iba a hacer en cada alma para prepararla para el reino. Pero primero tenía que sanarlos. Él explica que esa voluntad divina no podía desposarse con una voluntad humana enferma. Primero tenía que sanarla. Era un pueblo enfermo. Pero con el vivir yo y la Madre Celestial, toda de voluntad de Dios, fue arrojado el germen, formada la levadura para hacer despuntar y crecer nuestro reino sobre la tierra. En este mismo capítulo, cuando Jesús, porque no, pues, obviamente se sintetizó, no lo tomamos solo unos apartes, no pudimos tomarlo completo para no extenderlo, no hacerlo tan extenso, pero dice Jesús que en su pueblo el único que él tenía era San José. Era el único que formaba parte de su pueblo, pero uno solo no formaba pueblo. Pero San José ya sí se había inscrito en este reino. Ya estaba aprendiendo a vivir de este reino. Dice Jesús: así que fueron hechos todos los preparativos, conseguidas todas las gracias, sufridas todas las penas. Ese fue el trabajo que hizo Jesús y la Virgen María. Ellos lo prepararon todo. Alcanzaron en cada acto, como cada acto de ellos fue un acto universal, en cada acto de ellos, que abrazaron los actos de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, porque en cada acto de ellos no estuvo excluido nadie, ni siquiera los que se iban a condenar, nadie. En cada acto de ellos abrazaron los actos de toda la humanidad.
y para cada acto de la criatura alcanzaron los preparativos, las gracias, sufrieron las penas a nombre nuestro, que nosotros merecíamos sufrir, pero que ellos las sufrieron y las vivieron en modo divino. Toda nuestra vida la vivió Jesús y la vivió la Virgen María en modo divino. Y alcanzaron para nosotros este reino. De manera que ya todo está en ellos. Y esta es la razón por la que tenemos que vivir inseparables de ellos. Esta es la razón por la que ya nuestra voluntad no debe tener vida. Nuestra vida debe estar en la vida de la voluntad de Jesús y de la Virgen María. Allí debemos vivir dentro de esa voluntad divina y viviendo allí dentro, perdidos en ellos, dándole vida a la voluntad de ellos en nosotros, es como vamos a adquirir esto que ellos ganaron para nosotros. Es su voluntad la que ya debe actuar en nosotros. Y esa voluntad de ellos en nosotros viene con todo este arsenal de riquezas que ganaron para nosotros. Gracias, penas vividas en modo divino, todos los preparativos de este reino. Dice, entonces Nazaret se puede llamar el punto de llamada del reino de nuestra voluntad. Allí empezó a llamarse este reino, allí empezó a formarse este reino. Esto del volumen 29 complementa esto. Dice, cada criatura es un reino. Por eso, quien hace reinar mi voluntad en ella, se puede llamar un pequeño reino del Fiat Supremo. Así que es una pequeña casita de Nazaret que tenemos sobre la tierra. Cada alma en la que reina la divina voluntad es una casita de Nazaret. Es hermoso. Y por cuán pequeña, estando en ella nuestra voluntad reinante, el cielo no está cerrado para ella. Observa las mismas leyes de la patria celestial, es decir, cada alma en la que reina la divina voluntad es un cielo en la tierra. Ama con el mismo amor. ¿Por qué? Porque en esa alma se observan las mismas leyes de la patria celestial. Porque en esa alma, ¿quién vive? ¿Quién reina? Jesús. La voluntad de Jesús, la voluntad de la Virgen. Y ellos, ambos, fueron un cielo en la tierra. Si ellos reinan en nosotros, su voluntad reina en nosotros, estando ellos en nosotros, amamos con el mismo amor divino con que ellos aman. Se alimenta con los alimentos de allá arriba. ¿Cuáles son los alimentos del cielo? La voluntad de Dios. Es incorporada en el reino de nuestras regiones interminables, porque todo lo que se realiza en el alma que vive en la divina voluntad es inmenso, es eterno. Ahora, para formar el gran reino de nuestra voluntad sobre la tierra, haremos primero las tantas casitas de Nazaret. Estamos llamados a hacer una casita de Nazaret. Esto es, las almas que la querrán conocer para hacerla reinar en ellos. Yo y la soberana reina estaremos a la cabeza de estas pequeñas casitas. Porque habiendo sido nosotros los primeros que hemos poseído este reino en la tierra, es nuestro derecho que no cederemos a ninguno el ser los dirigentes de ellas,
Serán ellos los que dirigirán esta casita. A nadie le van a dar ese derecho. Estamos llamados a hacer pequeñas casitas de Nazaret, y como pequeñas casitas de Nazaret, Jesús y María van a vivir en nosotros como vivieron en Nazaret, ignorados de los demás. Nadie sabía que en esa casita de Nazaret estaba el cielo en la tierra. Y se cumplirá, creo que lo dice el volumen 11 o 12, no recuerdo, que esta santidad divina solo será conocida en el cielo. Sus frutos y sus flores se abrirán en el cielo. Los demás no verán nada extraño. En este momento, por ejemplo, esa voluntad divina está siendo ignorada, pisoteada por muchos que están fuera. Por ejemplo, en España no se pueden leer los textos en los que Jesús dice que los homosexuales, las prostitutas, no entrarán en el reino de los cielos. Leer ese texto es un pecado y es castigado por la ley, porque según ellos se está discriminando. Eso es encarcelar la voluntad de Dios, la manifestada en su palabra, o la voluntad de Dios manifestada en hechos cuando no se admite el pecado. Y las leyes obligan a admitir el pecado, como el aborto, como la eutanasia. Se está obligando, y esa voluntad divina permanece doblegada por una voluntad humana que ha querido imponérsele, contrariar sus leyes. Todo eso sucede, pero si en nuestro interior vivimos este reino de la voluntad de Jesús y de María en nosotros, eso no va a quitar nuestro cielo, como no se lo quitó a Jesús y a la Virgen. Fuera de Nazaret sucedían muchas cosas horribles. Recordemos a Herodes, viviendo con una que no era su esposa, con la esposa de su hermano. Había muchos pecados fuera, muchas cosas injustas, pero eso no quitaba la felicidad que se vivía en la casa de Nazaret. Y eso va a pasar en cada alma que viva en la divina voluntad. Tendrán el reinado de Jesús y de María en ella. Vivirán ese cielo pese a todo lo que suceda afuera. Es un poquito lo que Jesús nos quiere enseñar aquí. Ya en la experiencia cada uno lo irá comprobando. El alma. Mamá Santa, me abandono en tus brazos. Soy una de tus hijas más pequeña que siente la extrema necesidad de tus cuidados maternos. Te suplico que tomes mi voluntad y la encierres en tu corazón. Nunca más me la vayas a dar, para que pueda ser feliz viviendo siempre de voluntad divina. Así te complaceré a ti y a mi amado Jesús. Propósito. Nos pide la Virgen: para honrarme en este día, vendrás a visitarme 3 veces a la casa de Nazaret para honrar a la Sagrada Familia, recitando 3 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre, pidiéndonos que te admitamos a vivir entre nosotros. Es un comienzo, ¿no? Ir 3 veces. Lo ideal es que lleguemos a vivir permanentemente allí,
en esa casita de Nazaret con Jesús y con María. Por eso hay que pedirle que nos admitan a vivir entre ellos. Jaculatoria. Jesús, María y José, háganme vivir junto con ustedes en el reino de la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a Jesús por la Virgen María. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.